Sí, Lucía López, de Comunicación Social de la UDG, al senador. Senador, si nos pudiera precisar en qué estatus se encuentran estas dos iniciativas de las que se hicieron referencia en el evento y qué posibilidades hay de que sí puedan ser autorizadas. Las dos iniciativas, tanto la que he presentado como la del presidente de la República, se encuentran en comisiones en el Senado de la República. Al final del periodo de sesiones anterior se elaboró un dictamen que no logró su discusión en el Pleno. Ahí hay una primera versión para discutir inmediatamente en cuanto el Senado regrese a sesiones ordinarias, pero la tarea está fundamentalmente en el trabajo a comisiones. ¿Qué expectativas tenemos de aprobación? Yo sigo siendo optimista de que hay condiciones, siempre y cuando, como decía el doctor de la Fuente, racionalizamos este problema y nos apartamos de posiciones políticas. Mari Carmen Reyo, de Milenio. Preguntarles un par de opiniones de quien quisiera aunar al respecto sobre la expectativa que hay de despenalización en el contexto de las elecciones en Estados Unidos y la posible ganadora, espero que no posible ganador, pero ustedes cómo ven esta posibilidad y esta recepción también de parte de Estados Unidos. Yo creo que hay dos elementos que pueden ser muy alentadores de lo que pueda suceder en Estados Unidos para México, si es que nosotros tomamos las medidas o damos los pasos que se imponen en esa nueva situación. Primero es que si es electa Hillary Clinton, como todo parece sugerir hoy, aunque ella no ha sido partidaria de la legalización como lo han sido otros, como Sanders y otros, sin embargo yo creo que ya electa va a tener una posición mucho más partidaria de la legalización que la que ha tenido incluso el presidente Obama. Y en segundo lugar, y quizás más importante, lo que ya mencionaba Roberto Gil en la conferencia, que es altamente probable que en California, Arizona no lo he seguido de cerca, pero California sí, que se apruebe el referéndum, que gane el sí a la legalización el día de la elección presidencial. Y eso sí creo que nos va a colocar a nosotros en una situación a largo plazo muy buena, pero en el corto plazo ser muy complicada, tanto por razones de lo que decía Roberto, de ese muro invisible de protección, como también en esta aberración de que nuestros soldados de este lado sigan subiendo a la sierra y sigan buscando narcotúneles y sigan poniendo retenes y muriendo, impidiendo el paso de marihuana de México a Estados Unidos, pero si llega a Estados Unidos es completamente legal tratándose de California. Eso sería una situación aberrante, pero no de fácil solución. Para el senador Gil Suart, Gonzalo Jáuregui del Informador, al final de su participación hizo una propuesta para los congresos locales. Me gustaría si nos pudiera ahondar un poco más de los puntos de esta. Básicamente consiste en una alternativa a los dos modelos que están en la mesa. El modelo de una ley general de control de todo el proceso desde la producción hasta la venta, o por el otro lado la despenalización de la posesión, es decir, no utilizar el derecho penal para castigar a poseedores con fines de consumo. Si estas dos opciones en el corto plazo no generan tránsito político por las propias condiciones de las posiciones, podría haber una solución intermedia, y es que desde la Ley General de Salud distribuir o construir una regla de distribución de competencias que habilite a los congresos locales para poder generar algún modelo de regulación con un marco de referencia federal, de tal suerte que generemos pequeños laboratorios estatales que permitamos que algunas sociedades que tienen un apoyo mayoritario a este tipo de posiciones, o bien que por razones de contexto tendrían buenas razones para avanzar hacia un modelo regulatorio alternativo, como por ejemplo puede ser Baja California, dada la legalización en California, puedan irnos generando información, irnos generando pedagogías e irnos generando buenos argumentos para poder crear un modelo regulatorio alternativo a la política de prohibición. Buenas tardes, senador José Luis Escamilla, de Notisistema. Habitualmente en el trabajo legislativo, cuando se hace se presenta una iniciativa, se trabaja en comisiones y finalmente llega a la aprobación, se entrega una especie de voto de confianza, o ustedes mismos lo hacen, se les otorga el beneficio de la duda, ¿no? Pensando en que todo salga bien y en el mundo ideal la legislación cumpla su propósito. Y la pregunta es, si han analizado cuáles serían
caminos alternos, gracias, los caminos alternos que podría tomar en caso de que esa iniciativa sea aprobada, qué podría salir mal y si estuviera dispuesto a aceptar pues el costo social, político que pudiera generar que la iniciativa en algún momento ya aprobada se desvirtúe y genere algún conflicto social. Estoy convencido y creo que estamos todos convencidos de que nada puede estar peor a lo que tenemos hoy. No hay nada peor a los efectos, a los costos sociales que ha generado la política de prohibición en todos los ángulos y en todas sus expresiones. Pero si hacemos un buen modelo, el propio modelo permite ajustes y adecuaciones, es decir, el propio modelo debe darle a la autoridad posibilidad de ir corrigiendo, ajustando la implementación de la política pública. Pero insisto, no hay ningún escenario peor al que tenemos el día de hoy. Gente en prisiones, consumidores pagando largas penas en prisión, familias rotas, mucho dinero invertido en la persecución de oferentes y de consumidores y, por supuesto, la violencia que gravita en nuestra convivencia. No creo que haya posibilidad alguna de que haya un escenario peor al que tenemos. Florencia Moreno de Televisa. Para el senador Roberto Gil, si nos puede, usted confirma ya si se congela la iniciativa de estos matrimonios igualitarios. La bancada del PRI es mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Cualquier cambio legislativo, sobre todo el cambio constitucional, los debe implicar necesariamente, y lo que ha dicho la bancada mayoritaria, que es necesaria para una reforma constitucional, lo que ha dicho esa bancada es que no está en el ámbito de sus prioridades impulsar la reforma en materia de matrimonios igualitarios. Ahora bien, también es cierto que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue vigente independientemente de la construcción de una reforma constitucional. Buenas tardes, César Huerta, de la revista Reverso. Para el señor Pedro Aspe, hablaba en la ponencia del liberalismo y yo le quería preguntar qué papel juega el modelo económico actual del neoliberalismo en la expansión del narcotráfico y si es preciso cambiar el modelo también para que las personas puedan escalar socialmente por otras vías y no solo utilizar el narcotráfico para poder subir. Sí, yo creo que el tema más importante se da en relación a lo que la Suprema Corte juzgó, de que en el ámbito personal, y mientras no afectes a terceras personas, el consumo se podía llevar a cabo. Y yo creo que ese es el aspecto más claro liberal, de que el Estado no quiere interferir sobre la decisión de un adulto de si toma o no cierta droga, mientras, y sí, y solo sí, no afecta a terceras personas. Ese era el ámbito nada más. Senador Roberto Gil, Isaura López del periódico El Occidental y Canal 44, en particular con relación a los laboratorios estatales que usted propone. De acuerdo al diputado federal Elías Íñiguez, ellos mencionan que están analizando esta cuestión, pero se oponen a que sea los laboratorios locales o del Estado de México los que se encarguen de la producción de la cannabis para uso medicinal, porque generaría un problema interno en esta materia y se está analizando porque sean cuestiones exteriores. Otro de los puntos es de que no están de acuerdo en el incremento del gramaje como lo propone el presidente de la República y únicamente en que sea para uso medicinal, pero sí analizar qué tipo de enfermedades son las que se verían beneficiadas o se estaría ya estableciendo este tipo de el consumo o una parte de la cannabis para el tratamiento. En ese sentido, usted como senador y próximo a la sesión, ¿cuáles son los aspectos que estarían viendo en que en México se establezcan laboratorios estatales, como ya mencionaba en su ponencia, que está Baja California, Sonora y la Ciudad de México? En este momento, legalmente, ninguna entidad federativa, ningún congreso local podría crear un modelo regulatorio específico para ninguna droga. En este momento no se puede porque el régimen está, si me permiten la expresión, federalizado.
es facultad exclusiva de la Federación, no solamente la decisión de los ámbitos regulatorios, sino también la decisión sobre cualquier utilización de estas sustancias para efectos medicinales o incluso para efectos de consumo. En consecuencia, para poder habilitar a los congresos estatales, primero tendríamos que revisar la Ley General de Salud. Ahora bien, ya si diéramos ese paso, hay distintas alternativas regulatorias. Hay la alternativa del monopolio público o del mercado controlado con un actor que concentre la comercialización y obviamente también concentre la producción, o hay modelos como los de Estados Unidos en los cuales se permite autoproducción, se permiten clubes canábicos y demás. Hay distintos tipos de regulación. Lo que tenemos que empezar a abrir es la conversación sobre la eficacia relativa de cada uno de los modelos. En segundo lugar, el gramaje. Es bien importante esta discusión. El gramaje no implica que le vamos a poner 28 gramos en las farmacias o en los Oxxos. No tiene nada que ver con eso. Cuando decimos que vamos a aumentar el gramaje de 5 gramos a 28, lo que estamos diciendo es que no se va a utilizar el derecho penal para castigar a una persona que trae en la bolsa 27.9 gramos de marihuana. Es decir, que esa persona se va a derivar a una alternativa de control distinta al derecho penal. Ese es el tema de fondo. Hay una común percepción de que aumentar el gramaje significa que va a poder ir un muchacho al Oxxo a comprar una cajetilla con 28 gramos de marihuana. Eso no es cierto. Lo único que sucedería con el aumento del gramaje es que por arriba de 28 gramos la conducta de posesión tiene un castigo penal, por debajo del 28 tiene un tratamiento de salud pública. Esa es justamente la ventaja de esto y precisamente es donde no se comprende por qué esta resistencia a aumentar el gramaje. ¿Dónde queremos a nuestros jóvenes consumidores? ¿Tratando su adicción con información o los queremos con su vida destrozada pasando 6 meses o 1 año en prisión? Porque además se trata de delitos contra la salud y el régimen de castigo de delitos contra la salud es un régimen de excepción, es decir, no hay libertad condicionada, hay prisión preventiva, tiene una serie de restricciones. En consecuencia, ese muchacho se va necesariamente a la cárcel. Aumentar el gramaje simplemente significa racionalizar la utilización de la palanca penal de tal manera que el consumo tenga alternativas de tratamiento y no necesariamente la prisión. La última pregunta. Es la última. Buenas tardes, senador. Víctor Castro, del Proyecto 40. Hemos visto y hemos escuchado argumentos en el marco político, en el marco médico, económico. ¿Cómo han podido o qué se ha hecho para saber y medir qué es lo que piensa o lo que espera la población, como que al finalmente son quienes se verían afectados o beneficiados con esta nueva iniciativa? ¿Cómo se ha podido medir y qué es lo que, si usted nos puede compartir, qué es la parte junto con el doctor Juan Ramón, en la parte de sociedad, ¿cómo lo han podido medir? Sí, las encuestas se han ido moviendo muy favorablemente, la verdad. Sí hay muchas encuestas, algunas hechas por encuestadoras públicas, otras hechas más por el sector salud. Y, por ejemplo, cuando desagregas la pregunta y dices, ¿está usted de acuerdo en que se pudiera legalizar, se usa el término legalizar, la marihuana con fines médicos? Cerca del 80% de la población te dice que sí. Cuando les preguntas, ¿está usted de acuerdo en que se pudiera legalizar con fines recreativos? La proporción baja, todavía no llega al 50%, está en el 40 y tantos %, o sea, hay una división. Pero estas mismas encuestas hace 1 año mostraban que para el primer caso apenas si llegaba al 40% y para el segundo caso era del 20%, del 18%. Entonces, conforme ha ido avanzando la discusión, la sociedad se va convenciendo de que el planteamiento que se ha venido haciendo tiene cierta racionalidad. Yo creo que en estos momentos dar algunos pasos iniciales, aunque políticamente tiene riesgos, no serían tampoco riesgos tan altos. No hay ninguna razón para pensar que hubiera una ola de protestas masivas si se dieran algunos pequeños pasos. Habrá gente que no esté de acuerdo y me parece que es totalmente respetable. También sería muy importante que los argumentos en contra se esgrimieran más, pero en suma, las encuestas se van moviendo y se van moviendo cada vez más hacia una aceptación para el uso de marihuana tanto con fines médicos como con fines recreativos. Más adelante va la aceptación para fines médicos, pero para fines recreativos también viene moviéndose en la misma dirección.
Agradecemos a toda su presencia. Que tengan buenas tardes.